Muy buenas tardes aquí en el Perú. Muy bienvenidos todos ustedes. Gracias por acompañarnos a este programa de política, desarrollo sostenible y tecnología en el segmento de desarrollo sostenible. Quien les saluda es Jorge Luis Caicho Chele. Soy administrador de negocios internacionales y especialista en sostenibilidad, gestión del cumplimiento, sistemas de gestión, y que me permiten poder enmarcar un poquito estos diferentes programas estos sábados de 4 a 5 de la tarde que siempre ustedes nos acompañan. Importantísimo esta plataforma tan comprometida con estos temas mencionados, Universal TV Digital. A partir de esta gran plataforma, pues poder compartir cada sábado es de mucha gratitud para todo el equipo a la interna y los que tenemos la oportunidad de expresarnos directamente con ustedes. Muy bienvenidos, muy buenas tardes a ustedes aquí en América Latina, muy buenas noches ya por Europa y buenos días ya por el Asia. En este programa, en esta oportunidad, vamos a abordar lo que tiene que ver con esta temática tan interesante y atractiva de economía circular. Hay muchos ángulos para abordar el tema, muy enriquecidos todos, y sin duda alguna la conexión y la vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible son también así de amplias y diversas. Así que estoy seguro que va a ser un programa muy interesante para todos nosotros. Voy a dar el uso de la palabra a Ricardo Gutiérrez, que nos acompaña siempre en esta conducción de los programas cada sábado, para luego también saludar a Eduardo Lecampo, que nos ha regalado una hora de su tiempo y que le agradecemos muchísimo. Ricardo, muy buenas tardes contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Reciban mi caluroso saludo del día de hoy. El que habla, soy José Ricardo Gutiérrez Rivas, coronel de la FAP en retiro, piloto de helicópteros, especialista en prospectiva estratégica, energías renovables y doctrina y administración aeroespacial, entre otros. El día de hoy, como decía muy bien Jorge Luis Caicho, nos hemos reunido hoy para tratar un tema muy importante dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Como ustedes saben, el 25 de septiembre del 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad de todos. Y ahí se incluyó Perú, porque fuimos el 25 de septiembre también firmó Perú que se comprometía a cumplir los objetivos de desarrollo sostenibles. El plazo para cumplir estas metas, cada objetivo, tienen más o menos 15 años desde que se firmó, por lo cual el 25 de septiembre del año 2030 se cumple este compromiso. Y tenemos que agilizar nuestras actividades porque esto de acá va a contribuir a un mejor bienestar de nuestro país. Vamos a tratar con un poquito más de profundidad de lo que vimos en el programa anterior de la producción y el consumo responsable en el marco de las ODS 12, en la que tocamos la producción de los alimentos agrícolas. Para esta oportunidad tenemos un invitado especial, que es un gran amigo, el señor Eduardo del Campo Arnaiz, quien es un destacado empresario dedicado, experto en la industria del plástico. Asimismo, él es muy conocedor del tema de la economía circular, que tiene mucha relación de manera transversal con la ODS 12 de la producción y el consumo responsable. Para que lo conozcan un poquito más a Eduardo del Campo, voy a leer un poquito de sus especialidades, ¿no? Dentro de las múltiples que tiene. Estudió la especialización en gestión y dirección la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es diplomado en gestión y dirección de empresas también de la misma Universidad Católica del Perú. Ha sido 2 veces presidente del Instituto Peruano de Envases y Embalajes, IPENBAL. Es el actual vicepresidente del Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias, la SNI, y director de la SNI. Es director de la Asociación Peruana de la Industria del Plástico, APIPLAST. Por favor, Eduardo, unas pequeñas palabras de saludo a la concurrencia de hoy. Muchas gracias por la presentación. Pon tu micro, por favor.
Aparentemente tengo el micro conectado, no sé si no se me escucha. Todo muy bien, adelante, Eduardo. Se te escucha muy bien. Agradezco la presentación nuevamente. Muchas gracias, Ricardo, Jorge Luis. Mis cargos, mi desempeño empresarial ya ha sido presentado. Muy buenos días con toda la audiencia. Me encuentro a vuestra disposición con mucho gusto. Muchísimas gracias, Eduardo, nuevamente por tu tiempo. Muy bienvenido al programa. Muy bien, yo creo que, y Ricardo lo mencionaba hace unos instantes, habíamos mencionado o desarrollado una serie de objetivos de desarrollo sostenible en los programas precedentes. Y en la revisión, en la lectura, en la definición de este tema, y en la mirada siempre con las ODS, los objetivos, hay algunos objetivos que están mucho más relacionados directamente a lo que es economía circular. Sin duda alguna, el programa anterior que abordamos acerca de producción y consumo responsable fue más incidencia en producción responsable, tiene muchísimo que compartir con economía circular. De hecho, podríamos señalar que la economía circular es un poco tangibilizar, poner en hecho, en físico, en operación, en algo real, justamente la que es producción responsable, con todos los 360 grados de los ángulos que podrían estar afectados. Esto es un reto que viene de hace muchos años, ¿no? Yo creo que son más de 50 años que se habla de economía circular y que ha tenido diferentes escuelas, tendencias y, por cierto, evolución también. Pero no solamente está ODS tan importante, producción y consumo responsable y vincula, sino que aporta con mucha fuerza a lo que son ciudades y comunidades sostenibles que también abordamos en anterior programa. ¿Qué duda cabe que aquello que es industria, innovación, también está relacionado y por supuesto crecimiento económico, que también fueron ODS abordadas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Trabajo decente, crecimiento económico, con dos invitados que tuvimos también de mucha importancia, de mucha solvencia. Me quedaría corto mencionar otras ODS, pero creo que estas 4 o 5 son las que están muy relacionadas con economía circular y las expectativas que hay, yo diría más en otras latitudes distintas a Sudamérica o al país, a nuestro país, a Perú, las expectativas que hay sobre la evolución y masificación, digámoslo así, de la economía circular en diferentes ángulos que se puedan abordar, la expectativa es mucho mayor fuera que aquí en el Perú. Todavía estamos de manera muy precaria tomando conciencias y tomando acción acerca de corregir un poco nuestros modelos de negocio, por ejemplo, y por otro lado, pues, ser consciente de los impactos que generamos como industrias, como empresas, a la comunidad, a la sociedad, al medio ambiente, a nosotros mismos como seres humanos. Yo quería mencionar esto porque siento que es algo muy importante y medular. Probablemente, Eduardo, ojalá te invitáramos y te quitáramos más tiempo en el futuro, porque son temas tan relevantes que no, por ejemplo, que están escapando ahora mismo de la agenda más específica a abordar, por ejemplo, de candidatos a cargos políticos, cargos públicos, y también yo diría inclusive hasta de algunos colegios profesionales, gremios empresariales, que deberíamos abordar estos temas con mayor profundidad, mayor cotidianidad y poder hacerlos nuestros, ¿no? Ricardo, quisiera que tú nos comentes un poco tu ángulo, tu forma de ver, cuál es tu lectura del valor que tiene la economía circular y entiendo, tienes un material que nos has seleccionado para compartir con todos. Por favor, Ricardo. Sí, efectivamente, Jorge Luis, el mundo es demasiado dinámico, va variando, obviamente con el crecimiento demográfico, todo lo que se produce de manera lineal después se desecha y eso va acumulándose de manera preocupante y muy perjudicial para el planeta. Entonces, por ese motivo, los científicos y la gente que está pensando en contribuir con el planeta han creado esta corriente de que es
a la vez económica y contribuye bastante con el medio ambiente. Es la economía circular. Por eso que como meta del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, hay 3 metas que dice, la primera, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo, a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente. Eso es muy obvio. Y de aquí al 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción y reciclado y reutilización, de eso se trata la economía circular. Que las personas de todo el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza. Eso va a servir enormemente para poder entrar trabajar en equipo para que esto acá se pueda lograr. Si ustedes gustan, estoy por pasarles un pequeño video para que entren, más o menos sepan con unas simples vistas cómo funciona la economía circular. Vamos a ver acá. Ya va a empezar a compartir. A ver, vamos a ver. Tomando el ejemplo de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo Ricardo, se reutiliza, surge el Ricardo, concepto de la economía. se escucha, ¿Quieres pero saber no de se qué ve se la trata? pantalla. Yo creo que al momento de compartir, Producción y consumo. detén el video, al Los momento productos se de... diseñan para ser utilizados. Deja de compartir. Tras un único ciclo de vida. Pero Ya. este modelo podría estar llegando Detén el video, a su fin, deja de y su lugar será compartirlo. ocupado por Deja de el compartirlo. aprovechamiento de recursos. Sí, decía, detén el La video, por favor. reducción, la reutilización Deja de y el compartir la reciclaje de los pantalla elementos. y luego dale compartir. Ahí está, ya podemos ver ahora sí lo podemos ver. Perfecto, retrocedes y lo vemos completo. Muchas gracias. Bien. Tomando el ejemplo de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el concepto de la economía circular. ¿Quieres saber de qué se trata? Tradicionalmente, el sistema de producción y consumo ha funcionado de manera lineal. Los productos se diseñan para ser utilizados, consumidos y desechados tras un único ciclo de vida. Pero este modelo podría estar llegando a su fin, y su lugar será ocupado por la economía circular, un sistema de aprovechamiento de recursos donde priman la reducción, la reutilización y el reciclaje de los elementos, donde los residuos se convierten en recursos. El modelo lineal supone la extracción de recursos, su tratamiento para convertirlos en materiales y su montaje para dar lugar a un producto o servicio que pronto se convertirá en un residuo. Todas estas fases implican un importante consumo energético y de recursos y la emisión de gases contaminantes. Por el contrario, la economía circular busca el aprovechamiento de los recursos en todas las fases del ciclo de vida del producto o servicio. Evalúa el impacto ambiental desde el diseño, la adquisición de materias primas, la fabricación y transporte hasta su consumo final. Los recursos utilizados podrán ser utilizados en sus diferentes etapas o para crear nuevos productos, siempre con la idea de aumentar la durabilidad de los productos. La economía circular no se limita únicamente a los bienes de consumo. También está presente en otro tipo de servicios, como por ejemplo la tecnología Waste to Energy, que aprovecha los residuos de producción agrícola y forestal para generar energía sostenible, como por ejemplo en las plantas de biomasa, fusionando
la economía circular con las energías renovables. Otro ejemplo de aprovechamiento de recursos puede ser el empleo de césped y otra vegetación sobrante como abono en el sector de la jardinería. Como ves, la economía circular, imitando a la naturaleza, donde nada se desperdicia, ayuda a reducir el consumo de recursos, aumentar la durabilidad de los productos y servicios y reducir la generación de residuos. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias por compartirlo. Quizás está un poquito traqueado, pero creo que se ha podido apreciar. Eduardo, tú por favor, Circular. Sí. Tomando el ejemplo de la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se reutiliza, surge el Ricardo, concepto de tendrías la que detener el economía video porque todos lo circular. estamos escuchando y no podemos continuar. Ahí está, listo. Sí. Ya Creo que lo detuve. dejamos de compartir, ¿te parece? Y le damos Sí. el uso de la palabra a Eduardo. Yo me permitiría hacer una o dos preguntas, Eduardo, digamos, para que nos ayudes a entender un poquito más. La industria o las industrias, en la diversidad que tienes, por ejemplo, acá en el Perú, tú tienes una experiencia enorme, porque además has sido y eres un proveedor de los diferentes sectores industriales que hay en el Perú, muchos de ellos. Por lo tanto, entiendes muy bien cómo funcionan las industrias. Entonces, yo te pediría, por favor, ayúdanos a comprender un poco en qué momento de esta evolución de la concientización hacia el medio ambiente, a la sostenibilidad, en qué momento la industria del Perú se encuentra, en qué estadio respecto a los desafíos que todos comprendemos respecto a lo que la sostenibilidad nos está condicionando. ¿Cómo estamos abordando los retos de sostenibilidad, particularmente en economía circular, si es que estamos todavía haciendo esfuerzos suficientes? Por favor, Eduardo. Sí, bueno, para empezar, inmejorablemente presentado el tema de la economía circular, está clarísimo como se ha presentado en el video. En el Perú, que veo que esa es una inquietud, en el Perú se está avanzando algo más de lo que se pudiera suponer o pensar. Ya las industrias en el Perú, esto no es solamente un trabajo de industrias, es un trabajo de gobierno, de industrias, del aparato productivo y del consumidor. El tema en el Perú se avanza, hay coordinaciones, hay preocupación muy grande por parte del Ministerio del Ambiente, del MINAM, del PRODUCE, que es el Ministerio de la Producción, en coordinación con las industrias transformadoras de materias primas en todos los aspectos. Hay muchos avances, se está trabajando mucho. Es más, hay un plan desarrollado ya en el Perú que ya está en actividad, se está aplicando. Obviamente son muchos pasos que se tienen que seguir, pero sí se está trabajando seriamente y responsablemente, en forma muy responsable sobre el tema. Debemos de tener en cuenta muchas circunstancias. En primer lugar, la Tierra es finita. La Tierra no es infinita. Se necesitaba de la aplicación de la economía circular. Cada día el consumo de materias primas de los distintos materiales es más grande. Cada día hay una mayor demanda de consumo en el mundo entero, así como hay una mayor demanda de productos terminados, como de alimentos, como de medicamentos, en todas las líneas. Yo me atrevería a decir que no puede quitar el cuerpo o la responsabilidad sobre este tema de la economía circular ninguno de las situaciones o aparatos productivos que puedan haber en el mundo. No hablamos solamente de un país. Obviamente algunos países están más adelantados, otros estamos trabajando en eso para tratar de ponernos a tono, pero aquí hay pues temas colaterales que influyen mucho.
Y dentro de esos temas podemos tratar el tema de la educación, temas culturales, donde hay una responsabilidad muy grande de parte de todos. Mientras eso no se llegue a entender en la medida de que se debiera entender, nos va a tomar un poco más de tiempo llegar a tener soluciones más completas sobre el tema. La parte industrial, te digo yo, que ya la entendió. Ahora, en el Perú, esto suena muy bonito, la parte industrial ya la entendió. En el Perú, como en todos los países del mundo, tenemos una parte industrial formal y una parte industrial informal. Que a mí, bueno, no voy a entrar en discusión de esos temas. La parte formal en el Perú significa el 25% de la producción. La parte informal, la población económicamente, la PEA informal en el Perú es el 75% de la población que es informal. Obviamente, los controles que se puedan realizar, el trabajo que se está haciendo, recae más sobre la parte formal. La parte informal pues es prácticamente ilocalizable. Esto, el Estado en este sentido tiene que trabajar mucho en corresponsabilizar a todas las áreas productivas, formales, informales o cual fuera su género, en corresponsabilizar en que se tienen que cumplir ciertas disposiciones y parámetros. Entonces, esta es la típica cuestión de respuesta del yo no sabía. Aquí no debe, es como en las leyes uno no puede decir, en la parte tributaria, en la legislación tributaria, uno no puede decir yo no sabía, usted cometió un error, pues pague usted su error con su multa incluida. Entonces, aquí la parte del yo no sabía tiene que dejarse de lado, no debe aceptarse más, porque si quieres operar, si quieres producir, tienes que hacerlo en forma responsable y adecuándote a las normas y hacia donde el mundo camina. Esto, ya dejamos de ser islas. Nuestros países pueden ser menos desarrollados que otros, pero no somos islas, porque tenemos relación con el mundo y con las comunicaciones actualmente. Decir yo no sabía, no estuve enterado, esto es pues es una falacia total. Eduardo, En el Perú, perdón. Mil disculpas que te la interrumpa. Eduardo, fíjese que has dicho varias cosas muy interesantes, pero quiero rescatar 2 o 3 que siento que pueden condicionar mucho el estadio actual y la velocidad de adecuarse. Por ejemplo, el acompañamiento del Estado, que es un Estado, los ministerios que has señalado, que son ministerios que hacen esfuerzos muy importantes. Acá hay a veces prejuicios de que el Estado o es blanco o negro, todos son malos o todos son buenos, todos hacen buen trabajo, todos no lo son, que si muy burócratas o no lo son. En realidad es absolutamente heterogéneo, hay casi 2.000 instituciones públicas en el Perú, o sea, decir que el Estado, que son 2.000, decir que todos están bien o todos están mal, es un error totalmente de desconocimiento. Pero a lo que yo quiero llegar es ministerios que has mencionado serios, hacen un esfuerzo bastante profesional, la verdad, como el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Producción, donde yo he tenido oportunidad de trabajar, por cierto, en alguna oportunidad en el Ministerio de la Producción. Claro, dan ciertas condiciones que promueven, digamos, o tratan de promover para alimentar, digamos, en la vocación, ¿no es cierto?, del empresariado y el industrial en particular. Eso me parece válido, pero termina siendo objetivamente insuficiente, porque, por ejemplo, teniendo 70, 80, probablemente has mencionado 75, y creo que estamos lamentablemente avanzando en la informalidad, es un reto enorme en las industrias poder trabajar con proveedores o en entornos donde la informalidad es mayoritaria, sea en el lado urbano-rural. Urbano lo es, de repente un porcentaje menor, pero urbano-rural es muy, muy grueso, y para que el promedio que tú has señalado, y que yo creo que estamos cerca al 80, la verdad, con las condiciones de pandemia, mi impresión es que para que sea ese promedio, 75 digamos, es porque hay extremos también para llegar al promedio. Es decir, hay lugares en los cuales pueden ser menos informales el volumen, que puede ser, por ejemplo, ciudades capital,
ciudades capital de ciertos departamentos o regiones, pero significa que hay otras regiones que son el 90, 95% de informalidad. Creo que las conocemos, no se trata de hacer las críticas, pero sí entender el contexto de cómo se manejan las industrias. Y en medida del mayor volumen de industria ligera, pesada, grande, pues los retos para poder encontrar en su propio ecosistema, ¿no es cierto?, de entorno, proveedores, ¿verdad?, de servicios, que son muchísimos, y de insumos, que duda cabe, e inclusive de personal, pues que sean todos los formales que correspondan para poder construir el modelo de economía circular o adaptarlo en el camino cuando ya están instaladas estas empresas. Ese es un reto gigante, porque además el Estado, y ahora quiero mencionar al Estado, pues no necesariamente provee todos los servicios que los servicios públicos deberían cubrir esos espacios. Entonces, eso es el reto, y los costos ya no solamente es de adaptarse tu modelo de negocio de hoy al modelo de negocio que puede ser más sostenible hasta economía circular, sino que las condiciones de competitividad y del entorno inmediato lo hacen también bastante más oneroso. Entonces es un reto muy grande en países, Ricardo, como en América Latina. Yo conversaba, Ricardo, te cuento, con amigos de México, de Colombia y de Chile esta semana, la semana que ha transcurrido, y hablábamos de estos temas, ¿no? ¿Cuáles son estos retos de la mediana empresa? Hablábamos de mediana en particular. Y esos retos más o menos son similares. En México la brecha es más grande, en Colombia tampoco es que sea tan diferente, y en Perú, sinceramente, estamos como en el centro para querer ponernos en un promedio, ¿no? Chile está un poco mejor, yo creo, más integrado. Esos retos son importantes, Eduardo. No sé, en tu experiencia, entrando un poquito más al detalle, ¿qué anécdotas, por decirlo de una manera, o qué ejemplos tú crees que podrían graficar cómo estamos hoy en día abordando estos retos, ¿no? Bueno, interesante lo que planteas. Tenemos estados de un comportamiento sancionador. Tenemos estados que imponen normas, reglamentos, leyes, pero de una forma, pues, lo he dicho, impositiva y sancionadora. Esto debe cambiar, debe cambiar. El Estado, con toda su capacidad, con toda su fuerza, su disponibilidad económica, porque la tienen, deberían convertirse en estados guías, en estados, en focos de educación, de instrucción. Sancionar al que no entiende lo que está pasando, pues es castigarlo doblemente. Quizás conversando, cuando nos reunimos con representantes de los ministerios antes mencionados, conversamos muy bien, conversamos muy abiertamente, conversamos un idioma similar, un idioma parecido. Pero volviendo al inicio de la conversación, pues el 20 o 25% de la totalidad va a entender ese idioma, el 70-75% no lo va a entender. Entonces tenemos que se debería llevar una labor educativa, instructiva, que prepare, que haga entender para quien recibe esa instrucción, sepa exactamente el porqué de las cosas. No es solamente de que caramba, dieron una ley y esta ley, y ahora qué hago, no tengo cómo cumplirla, no tengo cómo poder reaccionar ante ella, pero por último, ¿qué importa? Pues si no me van a venir nunca en el pueblo, en la localidad que vivo, jamás me van a venir a fiscalizar, entonces no me importa, pues no lo cumplo y total nadie se va a enterar. Ese pensamiento, esa forma de entender las cosas tiene que cambiar. Todos tenemos que colaborar. Es una cuestión colaborativa, participativa, general. No deben haber excepciones, pero tampoco tenemos por qué pisotear, apisonar al que no puede, o al que no sabe porque es como un ciego, no lo ve, y si no lo ve, menos lo va a entender. Aquí tienen que haber algunos cambios en la forma de actuar y tomarnos el tiempo
la dedicación, la preocupación de llevar instrucción, de llevar educación y de preparar. Una vez que preparas, educas, luego puedes exigir. Tú no puedes exigir a alguien que lea si no sabe leer, es imposible. Lo matas a palos y no va a leer porque no sabe leer. Entonces, yo creo que por ahí tendría que venir un cambio importante, un Estado educador, por lo menos en estas materias, ¿no? Repito, espero haber entendido el sentido de tu pregunta y tu preocupación. Sí, sí, ese tema es gigante. Ricardo, por favor, ¿cómo Gracias. aprecias todo esto Eduardo, que estamos compartiendo? Lo que tú has dicho prácticamente traduce mi gran preocupación que he acumulado a través de tantos años conociendo mi país, volando de cabo a rabo, de todas las fronteras, y viendo de que tenemos tanta riqueza, pero nos falta llegar a las mentes de las personas. Las personas, desgraciadamente, están demasiado desamparadas en lo que respecta a la llegada educativa. Y la parte educativa, se combina perfectamente con la parte de salir adelante y tener éxito en el país. O sea, un país con baja educación es un país totalmente pobre, porque estamos desperdiciando grandes oportunidades. ¿En qué sentido? Yo me acuerdo cuando tenía 8 años, 9 años, me acuerdo que una vez conversé con una señora chilena y me comentaba de que la basura en la granja que tenían ellos en Chile la transformaban en energía. Y eso me quedó sembrado en mi mente. Tanto así que acabo de terminar una maestría de desarrollo de energías renovables. Y que es fascinante el mundo de la energía, en el sentido de que en las zonas rurales no tienen energía, pero sí botan la basura que de la cual podrían sacar energía, gas para cocinar, con biodigestores que son simples de trabajar, con equipos de biomasa. Desgraciadamente, esta gran brecha educativa le falta también a nuestras autoridades. Y podemos ver desde los mismos ministerios que no cuentan con esa capacidad de conocimientos como para poder incentivar en todos sus sectores. Esa esa brecha va creciendo de manera vertical en los gobiernos regionales, en los municipios provinciales, distritales, en fin. Tanto así que se ve muchas veces, y lo hemos visto en la televisión, de que cómo es posible que los camiones municipales vayan a verter basura que podrían utilizarla para energía, la botan al río, contaminando todo el río, donde sacan agua para tomar. Entonces, ese tipo de acciones tenemos que ponerle un alto mediante un proceso de reingeniería, tal vez de educación, que tengamos una educación integral que nos enseñe desde el colegio y a todas las etapas del ser humano para poder integrarnos en lo que es esa economía circular, que es la que nos va a librar de la pobreza, porque todo eso, el reciclar, te da cierta capacidad económica y te alivia en lo que respecta a gastos innecesarios y eliminando los residuos y contaminantes desde el diseño del producto. Puedes mantener algunos productos y materiales, los vuelves a usar y regeneras los sistemas naturales. Tenemos tantas riquezas naturales que podríamos estar sembrando árboles, mejorando los ambientes, limpiando los residuos de los relaves mineros tóxicos que tenemos. Creo que
un récord a nivel mundial de residuos mineros tóxicos en todas las cuencas. Si bien es cierto que hay algunas mineras que limpian esos residuos y los convierten en, sacan el mineral, recuperan el químico, sacan arena fina, arena gruesa y escoria con la cual se fabrican los ladrillos más duros del mundo para poder construir la infraestructura de conectividad, de clúster de desarrollo sostenible que necesitamos a gritos para poder darle trabajo a la gente que más lo necesita. Ricardo, muy Yo interesante. creo que ya tenemos que empezar a cambiar. Sí, perdón, Ricardo, muy interesante y por lo tanto, porque es un tema muy, muy cercano a la parte más de gestión y operación, que es súper valioso, en ese contexto que tú nos acabas de describir, ¿qué te provoca preguntarle a Eduardo? Aprovechémoslo porque creo que él tendría mucho que opinar sobre eso. Por favor, te agradecería. Claro, ¿de qué manera beneficiamos al mundo con la economía circular dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, Eduardo? El mundo se tiene que beneficiar de alguna manera con nuestra actitud, cambio de actitud a una economía circular. Mira, uno de los principios de la economía circular es que se busca que los productos, componentes y materiales mantengan su utilidad y valor en todo momento. No se desperdicia nada. En la economía lineal, los bienes son producidos a partir de materia prima virgen, vendidos, utilizados y finalmente desechados, y ahí terminó el ciclo. En la economía circular, no. En la economía circular se entiende que esas materias primas, no digo cuál, no pongo nombre exacto, vuelvan a ser materias primas y mantengan su utilidad y valor. ¿Qué significa valor? De que esa materia prima, al volver a ser reutilizada, reciclada, reutilizada, mantenga su utilidad, tiene un valor económico, tiene un valor tangible, dinero. Y mientras eso se produzca de esa manera, no hay pérdida de valor, que es lo que sucedía lo que sucede, no sucedía porque todavía se sigue utilizando la economía lineal. Entonces, perdón, creo que ha salido un diagrama allí. No sé si estaba planeado o no estaba planeado. Sí, Eduardo, te estoy escuchando con mucha atención y recordé que había captado esta imagen. Tú continúa, por favor, porque creo que visualmente podemos comprender con mayor especificidad aquello que auditivamente nos compartes. Bueno, perdón. Si te ayuda la lámina, también, con todo gusto. No, siga adelante. Bien, tenemos en economía circular se han diseñado muchas R's. Y la R, la letra R. Hablamos de reciclar, rediseñar, redistribuir, reducir, reutilizar, recuperar, reparar. Estamos dándole muchas vueltas a lo mismo, a la misma materia prima. Ahora sí me refiero directamente al sector en el que me desenvuelvo, en el sector plástico. La idea es de que todo plástico sea reciclable. Todo plástico monocapa, en estos momentos los monocapas son reciclables. En sí mismos, en su mismo material. Los plásticos que son multicapa ya tienen reciclabilidad en otros productos que no son lo mismo. Eso no, espero explicarme claramente. En el tema de la economía circular, nosotros participamos activamente, ¿no? El modelo de la economía lineal, el modelo se vuelve pues insostenible, ¿no? Los recursos naturales del planeta no son ilimitados. Y esto en algún momento no va a permitir que el consumo crezca ilimitadamente. Hay que tener mucho cuidado con esto. Se está consumiendo más de lo que la naturaleza puede regenerar. Se requieren nuevos esquemas que conjuguen pues el respeto al medio ambiente y de una sociedad y la búsqueda de una sociedad equilibrada. Y asimismo la prosperidad en los negocios, porque estamos hablando de industrias, estamos hablando de empresas,
estamos hablando de producción, estamos hablando de mano de obra, estamos hablando de generación de puestos de trabajo que cada día, pues, por la propia automatización y la robotización que se viene galopante, pues cada día los puestos, la mano de obra y los puestos de trabajo van a ir cambiando de un lugar al otro. Si a esto lo unimos, que depredamos pues la naturaleza en forma incansable, bueno, pues el resultado no está muy difícil de definir. Entonces, tenemos muchos desafíos en cuestiones ambientales, pero como lo comentaba antes, no se trata, no es con prohibiciones como se debe enfrentar esto, sino con compromisos, con acciones concretas y conjuntas entre todos los involucrados. Y la verdad que esto lo tenemos que asumir todos, sin excepción. Hablo inicialmente del aparato productivo, de parte del gobierno, donde muchos de nuestros países, no quiero entrar a temas políticos, pero donde muchos de nuestros países se generan políticas de gobierno, pero no políticas de Estado. Viene un gobierno, viene con sus políticas, pasaron 5 años, se fue ese gobierno, viene el nuevo gobierno, viene con nuevas políticas pues, de su gobierno, con nuevas ideas, pero no se generaron políticas de Estado. En este tema específico de medio ambiente, productivo, industrial, se deben generar políticas de largo plazo, no políticas cortoplacistas porque no llevan a nada. Cada 5 años es un volver a empezar y eso no sucede continuamente. Allí las políticas de Estado se tienen que imponer y todos los gobiernos que se sucedan deben respetar esas políticas de Estado, como sucede en los países desarrollados. En los países desarrollados las políticas de Estado son las políticas de primer cumplimiento, que eso es a lo que nosotros debiéramos apuntar a llegar para poder desarrollar en todo sentido. De acuerdo, correcto. Muy interesante, Eduardo. ¿Algún ejemplo que tú nos puedas compartir de cómo se ha implementado, por implementación o por funcionamiento o por conversión, de algún caso que tú puedas compartirnos a todos? Muchos aquí. Muchos. Perdón, en el tema del sector plástico, la reciclabilidad cada día es mayor. Obviamente, todavía el porcentaje es bastante menor, bastante pequeño en relación al mundo en general. Nosotros, como bien sabes, pertenecemos a la Alianza del Pacífico, donde la Alianza del Pacífico, mucha preocupación, los países que componen la Alianza del Pacífico son México, Colombia, Perú y Chile, y hay algunos otros países que quieren adherirse, pero la preocupación es común. La preocupación es común y este tema, como ejemplos, te repito, en el sector plástico todos los días tenemos el tema de las botellas de plástico que debidamente y controladamente recicladas, ya tenemos botellas de plástico de 100% de material reciclado. Hablaba hace un momento Ricardo acerca del tema de la minería, de la contaminación, de los relaves mineros. Eso no es un ejemplo, pero también hay que aclarar, volvemos a lo mismo, minería formal, minería informal y minería ilegal. Cuidado que ahí ya se adicionó otro tema, informal es una cosa, ilegal es otra. Ejemplos yo creo que sobrarían en nuestro medio para poder presentar de lo que se debe hacer y de lo que no se debe hacer. ¿Qué debemos hacer en todo sentido? Economía circular, reciclar, recuperar, reincorporar, y deberíamos salir ya de una vez por todas de esa economía lineal que se limita en el tercer o cuarto paso, ¿no? Esa sería mi opinión. Ricardo, dime, mira, en esta imagen que estoy compartiéndoles del lado izquierdo, del lado derecho, pueden ver, ¿no? Se aprecia, por ejemplo, lo que es subrayado o encerrado, que Eduardo lo iba comentando y que me pareció oportuno justo ponerlo en pantalla, que es reciclar, reacondicionar, los ¿verdad? Las R, ¿no? Remanufacturar, reutilizar, redistribuir también. Por eso hablaba de ecosistemas, Eduardo, ¿no? Porque tú quieres reciclar, correcto, y ese insumo a quién va, lo usas para ti, lo usas para otra empresa, no tienes que reciclar al 100% porque no es viable probablemente, pero de repente sí la industria como en general.
Y Ricardo, mira, tú mencionabas la parte más izquierda, que era la parte que tiene que ver con todo el gran sector bio, digamos, ¿no? Porque una cosa son las manufacturas propiamente, los artículos, digamos, más sintéticos, más de distinto insumo, y otra cosa, o sea, más sintético, ¿verdad? Y lo otro es lo que tiene que ver más desde el punto de vista extractivo y de vida, digamos, ¿no? Y estas recolecciones y en estos paralelos va distinguiendo qué industria uno se ubica y cómo puede manejarse mejor. En esta lectura, Ricardo, esta imagen puede ayudar. ¿Qué reflexión te trae lo que Eduardo ha señalado, ¿no? Hay varios ejemplos, están haciendo esfuerzos, probablemente todavía son muy primariosos, digamos, está en una etapa, un estadio bastante de inicio, pero que podría ir creciendo más. ¿Qué reflexión te trae y qué sugerencias tú podrías también sugerir y compartirnos a nosotros y a toda la teleaudiencia de cómo acelerarlo, ¿no? Sí, sí, efectivamente, estoy completamente de acuerdo con lo que nos ha manifestado Eduardo, que es importante tener políticas de Estado. El problema es que nosotros no estamos acostumbrados a tenerlas, y es necesario inclusive de tener objetivos nacionales muy bien constituidos y seguir estos objetivos en la línea de todos los gobiernos que vayan sucediéndose unos a otros, y que sea totalmente prohibido destruir lo que ya un gobierno ha avanzado. Eso es importantísimo. En relación a estos desechos de los plásticos, quería preguntarte, Eduardo, teniendo en cuenta la gran proliferación de las bolsas de plástico, tanto en el mar y en las cuencas de los ríos, ¿cómo se podría describir la nueva economía circular de los plásticos en ese sentido? A ver si es que existe algunos intentos o quienes podrían liderar esa lucha para recuperar y limpiar esos residuos. Yo sé que no está en el lado de los que producen el plástico, pero por ahí que debas tener algunas ideas que nos puedan colaborar. Sí, bueno, Ricardo, aquí hay un tema. En realidad el tema es el mismo. Todo lo que venimos conversando tiene relación, guarda relación uno con otro. Para empezar, tocas el tema de las bolsas plásticas y la satanización que se ha hecho sobre ese tema. El tema no es otra cosa que cultura y educación sobre reciclaje. Eso es todo. No habría, y cultura y educación significa ser humano. No tendría por qué haber ni una sola bolsa de plástico, ni una sola botella, ni en los mares, ni en ninguna parte, si algún ser humano no lo hubiera tirado, lo hubiera dejado allí. Los materiales, las bolsas, las botellas, lo que veamos, la lata de aguas gaseosas o gasificadas, no estarían en los mares ni en ninguna parte si algún ser humano no lo hubiera. Los materiales, estos productos no tienen patitas ni alitas y salen corriendo y caminando después de su uso hacia los mares o hacia los lagos o hacia los ríos. Alguien lo tiró allí. El culpable es el ser humano, 100%. No culpemos a los materiales no tienen la culpa de nada. Somos nosotros los que no sabemos, por falta de educación y de cultura, desechar los residuos. Eduardo, y este tema, perdón. Mil disculpas que te corte, pero qué importante que lo que has dicho, porque y si es el ser humano el que traslada los residuos de plástico a donde están llegando y sabemos cuáles son las condiciones ahora mismo, pues tiene que ver con familias, educación, que es algo que Ricardo siempre nos recuerda en todos los programas, y Ricardo Gutiérrez, y además con la sociedad también, la sociedad civil organizada. Y cuando hablo de sociedad civil organizada, no solamente hablo del Estado, hablo de la sociedad civil, no es el Estado. Pero el rol para poder aprender, porque finalmente las familias reciben instrucciones en casa y instrucciones en la escuela, en los colegios, en los centros de formación, que también son políticas públicas, no son al 100% privadas. Y el pitch, el mensaje, la concientización es del Estado, si no estaríamos hablando de una gobernanza simplemente de barrios. Es el Estado el que asume. Ese es un poco el contexto para ir
poniendo un poco de nombres a los actores, digamos, ¿no? ¿Quiénes son los que distinguir un poco? Porque finalmente una persona que se educa en una familia de repente no tan concientizada, en un colegio no tan concientizado, lo mismo en estudios superiores o técnicos, y está en una empresa privada, y en general no ha recibido mensajes directos, claros, con programas y servicios del Estado o de las sociedades donde viven, para que propicie esa conducta. Entonces es algo que, por ejemplo, Ricardo García, nuestro director general, hemos conversado varias veces en programas abiertos y tras bambalinas. Ricardo García, por favor, quisiera que tú nos comentes un poquito también y nos aportes un poco tu idea y tus enfoques. Gracias, Jorgito. Sí, he estado escuchando atentamente la entrevista, por cierto, muy interesante, porque hay varios puntos que tocar. Hace unos momentos escuché que se habló sobre los porcentajes de informalidad y los porcentajes de formalidad. Es cierto, el Perú lamentablemente tiene un grueso porcentaje en el tema de informalidad, que es el 70 o 75% y un 25% formal, entre comillas, ¿no? Porque los formales también ingresan muchas veces de la formalidad para ingresar a la informalidad. Eso lo sabemos todos, ¿no? Salvo muchas excepciones, por supuesto. Pero en este caso, acá hay una pregunta básica. Estamos conversando en estos momentos, tenemos el honor de conversar con Eduardo, que es un empresario industrial, y que me imagino de que él será testigo de cómo la informalidad intenta luchar contra la formalidad y viceversa. Yo me pregunto, ¿qué pasa con el Perú? ¿Qué pasa con nuestros compatriotas, tanto a nivel del gobierno, como a nivel del Estado, como a nivel de la entidad privada? Yo tengo la experiencia de haber vivido cerca de 20 años en Europa, en diferentes países, donde en los países que he vivido la informalidad es cero. Cero, no existe la informalidad. Hay muchísimas formas, hay muchísimos métodos cómo combatir la informalidad. Nosotros estamos a veces, escucho las opiniones, confiándonos un poco en el Estado, en las medidas gubernamentales, en las medidas del gobierno. Pero si no lo hacen ellos, si no lo han demostrado no hacerlo durante décadas y continúa esa informalidad, no baja el porcentaje, sino más bien aumenta. Entonces, una fórmula podría ser hacer APPs, no solamente el Estado, sino también la parte privada. Hacer APPs porque a ninguno de ambas partes les conviene o les interesa que la informalidad continúe. Entonces, ¿por qué no hacer APPs? Temas que existen en otros países. Yo he sido una persona, un testigo personal, de que fundé una organización internacional en Bruselas y solo tenía la idea. Pero como la informalidad era cero, yo no podía ser informal. Tenía que formalizarme necesariamente, pero hay APPs, organizaciones privadas combinadas con el Estado, que me condujeron, y desde cero empecé justamente a organizarme, me dieron todas las facilidades para yo crear esta organización, y fue totalmente formal desde el inicio. Entonces, la entidad privada juega un papel muy importante en este terreno. Ahora, conversando ya acerca de la economía reciclable, nosotros vamos a lanzar un programa que se llama Prevención y Vida con Salud. En este programa vamos a justamente a tratar temas tan importantes incluso como el tema del plástico, de reciclaje del plástico, de muchos temas reciclables, ¿no? Hablando de la economía reciclable. Entonces, yo diría, tenemos que también apostar poco a poco para poder, justamente entre los industriales, los fabricantes, los empresarios, ponernos a conciencia qué cosa es lo que se debería reciclar, qué cosa es lo que no se debería reciclar, qué cosa podría ser bueno para la comunidad en general, ¿no? Para poder tomar conciencia y ir en esa dirección para el bienestar y la buena salud de toda la comunidad en general, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Bueno, era un comentario que quería hacerles. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Eduardo, por favor, te escuchamos. Bueno, Ricardo ha tocado varios temas a la vez.
En primer lugar, la preocupación de Ricardo por la informalidad, que es una preocupación de todos. Lamentablemente, en nuestro país, en el Perú, formalizarse es muy costoso, es muy caro, engorroso, oneroso. Se necesita un Estado promotor, un Estado que facilite las formas, el fondo y las formas sobre formalización. Eso yo creo que lo sabe todo el mundo y no lo entiende el único que lo debiera entender. Por un lado. Por otro lado, nos habla Ricardo de las APPs. Las asociaciones público-privadas existen en el Perú, se dan en el Perú, hay muchas de ellas, pero volvemos a lo mismo, mentalidad. Son dos mundos distintos, el mundo del Estado, el mundo estatal y el mundo privado, empresarial propiamente dicho. Las entidades público-privadas, las APPs que hay, funcionan. Pero para que lleguen a funcionar tienen un camino muy lento. Un camino muy lento porque las mentalidades que se aplican son distintas. Tendrías que tener un Estado empresario, un Estado promotor para que eso funcione rápidamente y funcionaría excelentemente bien en cuanto los dos lados tengan una similitud de pensamiento. O nos quedamos todos lentos o nos aceleramos todos. La empresa privada, la parte empresarial, hace cálculos rápidos, hace estudios rápidos y toma decisiones rápidas. Y en muchas de nuestras empresas, yo soy gerente general de mi empresa y propietario de mi empresa, para tomar una decisión muchas veces se toma en un instante. Sale un negocio, sale un producto nuevo, tienes que tomar una decisión de costos, de consecución de materias primas en mejores condiciones. No te demoras mucho. En el aparato estatal, el tomar una decisión significa que esa persona que debe tomar una decisión tiene 50.000 parámetros, 50.000 limitaciones, y entre ellas la limitación de que cualquiera después lo va a denunciar y se va a pasar la vida asumiendo juicios y no va a querer tomar una decisión. Hay muchas personas en el aparato estatal que están deseando que no lo haga un director de un ministerio porque lo pones en un compromiso terrible. Entonces, mientras ese cambio de mentalidad no se dé, difícilmente como debiera ser, difícilmente van a proliferar las APPs, que sería pues una situación pues ideal para todos, ¿no? Lo tenemos en estados como Alemania, por ejemplo, los estados del norte de Europa. No, las asociaciones público-privadas están en todas partes, al contrario, el Estado te pregunta qué necesita para seguir desarrollando. Entonces, ahí creo que van dos temas que he tocado, y el tercer tema acerca de la reciclabilidad. En nuestro sector, el 100% de los materiales monocapas del plástico, repito, son reciclables. Ahora, en cuanto a la reciclabilidad, volvemos al tema inicial. El sistema de reciclado nacional es 100% informal. Bueno, no 100%, estoy exagerando un poco, pero quizás el 94% sí. Solamente el 6% se recicla. ¿Y quién es el reciclador? El reciclador es una persona de origen muy sencillo, muy humilde, muy trabajador, hay que reconocerlo. ¿De a dónde recicla? Recicla de calles, recicla de botaderos, de vertederos. No le gusta que digan basurales, vertederos, suena más bonito, pero es lo mismo. Entonces, aquí ¿cuál es el problema? Ese reciclador es un hombre de trabajo, ese reciclador tiene un negocio, tiene una empresa sin nombre propio, sin identificación fiscal, tiene un negocio. ¿Y cuál es su negocio? Su negocio es recoger, reciclar distintos productos, vidrio, metálico, plástico, madera, qué sé yo, papel y cartón, lo que quiera. Al tener un negocio, y si tiene que entrar a recoger en un vertedero bolsas plásticas, una bolsa plástica pesa 2 gramos en promedio, de las que se utilizan en los autoservicios principalmente,
o menos, porque en un país como el nuestro vemos bolsas plásticas pequeñitas vendiendo manís en las esquinas de los semáforos. A ver quién va a reciclar, cuánto pesa eso. Entonces, el reciclador, al tener un negocio, él prefiere recoger 20 botellas de litro, litro y medio, 2 litros o 3 litros de cualquier agua gaseosa, gasificada o mineral, que recoger, para hacer 1 kilo, que recoger 500 bolsas. Tiene que agachar la cintura 500 veces contra, de repente, 10 o 12 o 15 veces. Tiene un negocio. ¿Qué vende él? Él vende kilos. Eso hay que entenderlo también. Decenas, centenas de familias en el Perú se dedican a eso. Familias, estamos hablando, allí no hay derechos humanos, ahí no hay nada. Niños, ancianos, en fin. Familias enteras trabajan en eso. ¿Y qué tenemos, por ejemplo? Nosotros, la parte industrial formal del sector plástico, no le podemos comprar material reciclado a esta gente. ¿Por qué no le podemos comprar? Porque no nos lo pueden facturar. Y nosotros, como sector formal, no podemos adquirir materias primas que no sean formalmente adquiridas, facturadas. Entonces, ese reciclador le vende a un primer acopiador. Ese copiador hace un trabajo medio de limpieza, se lo vende a un segundo acopiador. El segundo acopiador ya termina de darle una forma más presentable al producto y ese es el que nos lo factura. Pero ya pasó por 2 manos, pasó por 3 manos, pasó por el reciclador como tal, el primer acopiador, el segundo acopiador, y ahí viene a nosotros. Ya viene un producto encarecido. Encarecido que no tendría por qué ser, porque nosotros lo que vamos a hacer en el proceso productivo nuevo va a ser pues limpiar, lavar esos materiales, vamos a peletizarlo, convertirlos, bueno, ustedes saben lo que es pellets, lo vamos a convertir en nueva materia prima plástica, se va a fundir a temperaturas pues muy altas para volver a hacer un producto terminado y se evitó en el camino, se evitó todo tipo de contaminación que pueda venir del vertedero ese o de la calle donde fue recogido, porque al vertedero va todo, el vertedero va todo junto. Entonces, no sé, Ricardo de Universal, si he respondido las 3 inquietudes que planteaste. Sí, Eduardo, gracias por la respuesta. Dejo la mesa de conducción. Adelante, gracias, Eduardo. Muy bien, muchas gracias, Ricardo García. Ricardo Gutiérrez, estamos cerrando el programa ya. Yo te pediría, hay reflexiones valiosísimas que ha vertido a lo largo del programa Eduardo del Campo, ahora mismo también sumamente valiosas. Yo te pediría que sea una intervención final de conclusión y despedida de tu parte, Ricardo. Por favor, sí, adelante. Tratar de ser breve. Muchas gracias, Jorge y Eduardo, por tu gran colaboración. Creo que de todo lo que hemos escuchado, la clave de todo este problema podría ser contar con una correcta educación, tanto para las autoridades como para la ciudadanía. Y la ciudadanía le va a convenir, y tanto a las autoridades le va a convenir como ganar entre el Estado y el ciudadano. Y un ejemplo de esto se los puedo dar lo que sucede en Suecia, ¿no? Ahí desde la parte educativa a la práctica, que lo llevan a la práctica, Suecia informa a toda su ciudadanía cómo tiene que separar la basura. Y tienen diferentes tachos para la materia orgánica, para el plástico, para el papel, para qué sé yo. Entonces, si tú te equivocas en algo, te sancionan muy fuerte. Pero si tú lo pones todo de acuerdo a como corresponde, vas a ser premiado porque te van a pagar por ese desecho que está bien discriminado, se podría decir. Entonces, tu beneficio viene de que tu impuesto predial va disminuyendo de acuerdo a lo que te van pagando semana por semana que se van llevando ellos la basura. Entonces, es importante tener en cuenta eso, que es no solamente es la educación como parte teórica y periódica, sino también la parte de sanción o premio.
y de esa manera Suecia ha solucionado muchos problemas que tenía de la basura, que también lo podemos hacer acá. El tema muy importante, muy interesante. Espero que los que lo puedan ver puedan sacarle el máximo provecho para sus ciudades, para sus comunidades, ¿no? Es importante difundirlo. Muchas gracias por todo, Eduardo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Jorge. Y saludos a todos y reciban bendiciones. Muchísimas gracias, Ricardo. Eduardo, por favor, sí, terminamos el programa, tus palabras de despedida y alguna conclusión que quieras compartirnos. Sí, bueno, muchas gracias. Quisiera cerrar mi participación mencionando la posición de la Sociedad, perdón, de la Sociedad Nacional de Industrias ante la Economía Circular. Nosotros, como gremio empresarial, representantes de la industria nacional, creemos en una industria moderna y sostenible, amigable con el medio ambiente y respetuosa del cuidado del planeta. Como gremio industrial tenemos el compromiso de colaborar en beneficio del ambiente. Nosotros entendemos que esta filosofía de trabajo parte de un cambio cultural que se debe trabajar en los 3 eslabones del círculo virtuoso de la economía circular: gobierno, sociedad, industria. Creemos en la responsabilidad compartida del productor más que en la responsabilidad extendida al productor. Cuidado con eso. Y no estamos en contra de la regulación, sino de la regulación inviable. Estos son temas que quizás en alguna otra oportunidad podamos tener un tiempo para poder tratarlo, pero es muy importante la responsabilidad compartida del productor, más no extendida al productor. Y no estamos en contra de la regulación, sino Algo ha pasado que no se te escucha. Perdón, ¿ha habido alguna interrupción? Sí, de pronto se dejamos de escuchar. 5 segundos, repetir? 5 o 7 segundos. Les decía que les decía que muchas gracias por su invitación. Han sido ustedes muy amables, muy interesante la conversación y me encuentro a su disposición para en el momento que crean conveniente. Nuevamente, muchas gracias y buenas noches con todos. Buenos días con todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Eduardo del Campo estuvo con nosotros en este programa de lo más interesante. Siempre quedan muy cortos estos tiempos, pero digamos muy enriquecidos. Mil gracias, Eduardo del Campo. Otra vez, gracias, Ricardo Gutiérrez. Como siempre, un gusto y un placer compartir estos espacios. A toda nuestra teleaudiencia y amigos conectados y que compartan estos videos, les agradecemos mucho su atención y preferencia. Bendiciones para todos y nos despedimos. Que les vaya muy, muy bien a todos. Bendiciones. Muchas gracias. Buenos días con todos. Gracias. Hasta luego con todos.